Muy bien. Les voy a compartir la pantalla. ¿Sí alcanzan a ver? Sí, maestra. Sí, profe. Sí, muy bien. Bueno, antes de continuar, me gustaría pedirles una disculpa porque hay problemas con el internet, y eso ocasiona que de repente se corte el audio o como sucedió en la sesión anterior, Zoom de repente me sacó y no pude terminar la sesión pues de manera formal, ¿sí? Bien, entonces, continuando con el tema, ustedes ya habían comentado algo acerca de esto y tienen razón, la innovación aparte, si de otras cosas, debe de ser contextualizada, ¿sí? Eh, por lo tanto, al ser un proceso consciente, esta innovación tiene que ser evaluada y solamente puede valorarse en relación con las metas, con los objetivos planteados, ¿sí? De un determinado sistema educativo. Siendo así que esta innovación, los cambios que se pretenden implementar no son transferibles así sin más de un sistema educativo a otro, porque no van a funcionar. Por ello, se tiene que estudiar, ¿sí? Y estar muy conscientes de la población a la cual van dirigidos estos cambios para que funcionen, ¿sí? Entonces, Fabiola, la escuchamos. Justo por eso era lo que decía hace rato, lo de porque en un lugar funcionaban como unas cosas o se tenía como innovación ciertas cosas y en otro lugar era algo completamente diferente. Entonces es justo por esta parte de que tenemos que... Bien. Regularmente, o lo más común para cualquier persona relacionada con la educación, si sean docentes, en algunas ocasiones, o los padres de familia, incluso los alumnos, ¿sí? Y a veces incluso los políticos, piensan que la innovación tiene que ver única y exclusivamente con la tecnología, y no es así, aunque en nuestra sociedad el contacto con dispositivos, ¿sí? Y con las TICs sea cotidiano, ¿sí? Entonces, hay que estar conscientes de que la tecnología sí juega un papel muy importante y en ese sentido, sí, estos dispositivos, ya sean tecnológicos o materiales, otros materiales pues concretos, pretenden, digamos, diferenciar algunos procesos de enseñanza-aprendizaje. En el caso de los dispositivos pues, tecnológicos, sí, lo que les digo, no podemos nosotros negar su utilidad, sí, y que día a día, sí, o en lo cotidiano, adquieren cada vez más fuerza, sí, no solamente en el ámbito del entretenimiento, como los alumnos lo usan, sino también como una herramienta que posibilita hablar a su vez de competencias específicas y saberes digitales, ¿sí? Como una condición deseable e incluso previa que medie cualquier proceso educativo. Tenemos nosotros también que estar conscientes de que no se puede sin más pretender incluir dispositivos tecnológicos, ¿sí? TICs, en los procesos de enseñanza-aprendizaje si todos
conocemos y tenemos compañeros profesores cuyo conocimiento acerca del uso, ¿sí?, pedagógico de las TICs es nulo en algunas ocasiones o muy pobre. Entonces, la realidad, al menos en nuestro país, es que muchos profesores no tienen idea todavía de cómo utilizar los materiales tecnológicos, ¿sí?, como herramientas de educación. Entonces, se tiene que capacitar también al profesorado, ¿sí? Tras esta capacitación, pues el docente, ¿sí?, tendría que tener las facilidades para utilizar en su práctica docente estos dispositivos, porque también tenemos que recordar que en nuestro país la realidad es que no todos los centros de trabajo del sistema público cuentan con las características, ¿sí?, para que ustedes, como docentes, hagan uso de dispositivos o de TICs en sus clases. Entonces, tenemos que partir de la realidad cuando, ¿sí?, pretendemos innovar en educación, ¿sí? Sí. Además, la innovación, ¿sí?, este proceso, tenemos que verlo como apunta el cambio, si su propósito es el cambio, ¿sí?, es decir, mejorar la educación, tenemos que verlo como una evolución, ¿sí? Y esa evolución depende precisamente de la estructura institucional, como ya lo han venido también mencionando ustedes. Y esta evolución, sí, como apunta al cambio, se relaciona con un ideal de mejora continua. Lo que nosotros tenemos que estar conscientes también como docentes es que no hay una meta, ¿sí?, final que se pueda alcanzar en la educación. La educación, ¿sí?, y su cambio, la innovación, su evolución, tiene que ver también con el cambio social, ¿sí?, con la evolución de la propia sociedad, ¿sí? Y en ese sentido, solamente se puede hablar de un ideal en cuanto a la educación, ¿sí? Siempre va a haber algo que hacer, siempre va a haber áreas de oportunidad y cualquier sistema educativo será perfectible, ¿sí? Es decir, que se pueda mejorar. No hay una meta en educación a la que se pueda llegar y decir hasta aquí la educación es ya ideal, ¿sí? No, es algo en cambio continuo, y mientras la sociedad siga evolucionando y siga cambiando, la educación lo va a tener que hacer, ¿sí? Precisamente para darle a los jóvenes, ¿sí?, esas herramientas que necesitan para desenvolverse en esa sociedad en constante evolución y en constante cambio, ¿sí? Lo cual nos lleva también a reflexionar en que nosotros como docentes también somos parte de esa sociedad, estamos evolucionando, cambiando, no solamente como ciudadanos, ¿sí?, sino también como docentes. Entonces, es para nosotros al menos una evolución o un cambio por partida doble. Sí, estamos sujetos a un cambio personal que tiene que ver con nuestra preparación cotidiana, pero también con una evolución y un cambio en nuestras prácticas producto de las mejoras o las innovaciones o las reformas propuestas desde lo gubernamental, ¿sí? Entonces hay que estar conscientes también de todo esto, ¿sí? Y les comento pues también para que tengan una cierta filosofía o actitud al momento de enfrentarse a las reformas, a nuevos planes, a nuevos materiales como nuevos libros de texto, etcétera, ¿sí? Tenemos que estar conscientes de eso.
¿sí? De que nuestra profesión es cambiante, ¿sí? Y nuestro parte, ¿sí? De de nuestro desempeño como docentes, pues es adaptarnos precisamente a esos cambios que se están proponiendo, ¿sí? Bien, todos estos cambios, etcétera, pues les afectan a ustedes, los interpelan, digamos, se relacionan con ustedes de diferentes formas. Y una de ellas, precisamente, es a través del contenido curricular, ¿sí? Es decir, el contenido de los programas, los planes de estudio, los libros de texto, ¿sí? Entonces, ven ustedes en la imagen las diversas asignaturas en educación básica, ¿sí? Cada uno de ustedes pues tendrá su propia asignatura y cada uno vivió al menos esta reforma de una manera, ¿sí? Eh, dual, digamos. Por una parte, la transformación en el contenido de su asignatura, pero por otra, y esta es muy importante, como ya lo habían mencionado ustedes, el cambio, ¿sí? Que representó trabajar proyectos interdisciplinarios, ¿sí? Es decir, trabajar con otros maestros, tratar de conciliar diversas asignaturas cuando a veces era muy difícil y tener que lidiar también con los nuevos materiales, nuevos libros, etcétera, ¿sí? Tener que conocerlos siempre a contracorriente, porque si hay algo que al maestro le hace falta siempre es tiempo, sobre todo al de educación básica, ¿no? Y que atiende tantos niños también tenemos que estar conscientes de eso, ¿no? De que las escuelas están sobrepobladas, ¿sí? Y ustedes tienen todavía una carga importante de trabajo. Entonces, el currículum. Los cambios en este rubro, ¿sí? Se diseñan o tienen que ver, perdón, se relacionan con diversos ámbitos de los contenidos, ¿sí? Es decir, hay que diseñar, ¿sí? El contenido curricular. Y este diseño tiene que estar pues, actualizado, ¿sí? Y considerar hoy en día al menos varios aspectos, ¿no? Es decir, una educación que funcione para nuestra sociedad, por ejemplo, la sociedad mexicana, pero también que no deje de lado, ¿sí? El hecho de que estamos en una sociedad globalizada. Entonces, de alguna manera, en el contenido curricular, en su diseño tenemos que tomar en cuenta esto. Además, el desarrollo, ¿sí? Es decir, cómo es que vamos a implementar este currículo, cómo es que vamos a ir relacionando también las diversas asignaturas en los diversos eh, procesos educativos, en los diversos niveles, ¿sí? Además de eso, ¿sí? Dentro de los planes también se toma en cuenta o se debe de considerar el tema de las estrategias de enseñanza, ¿sí? ¿Cuáles son las mejores estrategias, sí? Que nos van a permitir a nosotros, ¿sí? Mm, que nos van a permitir transmitir su contenido a los alumnos. Y me parece que su compañera Eva, la clase pasada, ya había mencionado precisamente lo interesante que fue para ella el hecho de trabajar precisamente con los proyectos, ¿sí? Con la metodología de STEAM, ¿sí? Y que tiene que ver precisamente con esta reforma y con la implementación de la nueva escuela mexicana, ¿sí? Y que es una propuesta precisamente relacionada con el contenido también curricular.
¿sí? Entonces, en este sentido, ¿sí? Los responsables o los últimos, ¿sí? Responsables de llevar a cabo, ¿sí? Estos cambios curriculares y las estrategias que vienen con ellos, pues son los docentes y ustedes son también los responsables de adaptar esas estrategias a sus respectivas poblaciones, ¿sí? Y todo eso se relaciona también con los componentes diversos de el currículum, ¿sí? Es decir, hay cambios en el currículo, pues entonces hay muchas veces cambios también en los materiales, ¿sí? En el uso, digamos, también de nuevos enfoques de enseñanza, etcétera. Entonces, la relación entre la innovación, las reformas y el diseño y el cambio curricular, pues como vemos también es estrecha, ¿sí? Bien. Y dependiendo, ¿sí? De las circunstancias, los cambios curriculares hacen énfasis en diversos puntos. Por ejemplo, puede ser que se haga, ¿sí? Se diseñe el currículum, ¿sí? Con énfasis en el alumno, ¿sí? Es decir, como centro de la acción pedagógica, que es precisamente lo que está sucediendo actualmente con la escuela, con la nueva escuela mexicana, o sea, poniendo en el centro de todo al, al alumno, en tanto que protagonista de su propio proceso de aprendizaje, sí, y precisamente el docente tiene que hacer sus planeaciones e incluir las estrategias, ¿sí? Que respeten precisamente este principio, ¿sí? Es decir, que el alumno sea el protagonista, digamos, de su aprendizaje, ¿sí? Puede ser también la búsqueda de autonomía personal y esto muchas veces también depende de los niveles porque hay que tomar en cuenta, ok, perdón, me sacó Zoom. Les digo que hay problemas con la señal. Una disculpa. Bien, vamos a ver. Bien, van a dar las 12:30. ¿Les parece que por esta circunstancia dejemos la clase hasta aquí para no tener más interrupciones y la sesión que viene continuamos precisamente con este tema específico que es la relación de la innovación con el currículum y para lo cual les voy a aprovecho más bien antes de terminar. Profe, casi no se escucha. Ya tiene ratito que se está De trabando. hecho, no se escucha nada, profe. Ahorita lo que el profe está mencionando es de que dejemos hasta aquí, por lo mismo de su internet, y ya para la siguiente clase seguimos. Muy bien entendido, gracias. Bueno. Ok. Creo que ya se desconectó el profe.